La historia de la dinastía Rothschild, tercera parte. Vamos a cubrir en esta tercera parte un periodo de unos 50 años aproximadamente, poquito menos. Vamos a cubrir desde 1818, que habíamos dejado en la segunda parte, hasta el año 1861. Debemos comprender que la dinámica de los hechos, en la medida que avanzan y nos acercamos a nuestro tiempo, tiene periodos de acontecimientos extraordinarios, llamativos, sorprendentes, y tiene también periodos de preparación o periodos en los que las cosas no salían exactamente. Recordamos de la segunda parte, por ejemplo, cómo el Congreso de Viena fue un intento fallido ya de establecer en aquel momento el gobierno mundial, y cómo tuvo la oposición de Rusia, de la familia del zar, que bueno, después veremos cómo termina esa historia cuando llegamos ya al siglo XX. Por lo tanto, hoy vamos a ver uno de esos periodos en el cual hay una serie de hechos importantes, pero no extraordinarios, no llamativos, no de esos que, bueno, como una guerra o cosas por el estilo, que son espectaculares y que llaman la atención. Pero de todos modos vamos a seguir viendo hechos muy importantes que van a ir poco a poco armando el esquema de dominio mundial necesario para establecer un sistema de gobierno mundial con un completo control de toda la humanidad. Antes de continuar, quiero hacer algunas precisiones. Este tema es naturalmente polémico. Es un tema que sorprende para quienes no tienen conocimiento de esto. Es un tema que puede afectar las creencias de muchas personas, porque en la medida que avancemos, inevitablemente tenemos que tocar instituciones de orden religioso, políticos, civiles, que pueden afectar o lesionar o, digamos, afectar, diríamos que es la palabra correcta, las creencias de quienes estamos aquí. Yo quiero ser bien preciso en cuanto a que esto es una cronología de hechos. Intento por todos los medios a mi alcance evitar adjetivar, calificar, evitar mi subjetividad, y trato de ser lo más fiel posible a la cronología de los hechos, describiéndolos en sí mismos tal como ocurrieron, cuando los hechos no están totalmente probados o cuando son controvertidos, también lo aclaro. Pero es importante que comprendas que aquí no hay juicio para ninguna persona. Nosotros debemos amar a todas las personas por igual, independientemente de su raza, de su religión, de su posición política, de sus creencias. Distinto es con las instituciones. Las instituciones albergan dentro de ellas personas buenas y personas malas, pero las instituciones sí tienen un dogma, sí tienen una filosofía, sí tienen estatutos, sí tienen documentos que las rigen, y ellas sí pueden ser objetos de crítica o de rechazo. Digo esto porque la mayor parte de las personas que me escriben, casi en su totalidad, agradecen, están felices de tener esta información. Sé que a algunas les da miedo, preferirían no saber de estas cosas, se sorprenden y no saben qué hacer, pero alguna que otra se siente, como podríamos decir, como herido, como lastimado en sus creencias, porque de pronto está en una de esas instituciones que aparecen y que, más allá de tus creencias y de tus opiniones, lamentablemente son parte de ese proyecto de dominación mundial. Y hago esta aclaración para que comprendas que intento ser lo más objetivo posible y que todo esto tú lo puedes comprobar por ti misma o por ti mismo, siempre y cuando tengas la apertura mental, afectiva, espiritual que se requiere para cuestionar las creencias que nosotros tenemos.
Y siempre que hablamos de estas cosas tenemos que ser sumamente respetuosos con las ideas y con las creencias de todos. Dicho esto, entonces, continuemos con el tema central de la conferencia. Habíamos llegado en la segunda parte hasta el 1818. En 1821, Karl Rothschild fue enviado a Nápoles, Italia, y allí terminaría haciendo muchos negocios con el Vaticano y con el Papa Gregorio XVI, quien posteriormente le confiere la Orden de San Jorge. Además, y estos son hechos históricos que tú puedes confirmar, cada vez que el Papa recibía a Kálmán, le daba la mano, en lugar de la habitual costumbre de aquella época de inclinarse para besarle los pies, lo que demuestra el alcance del poder que tenía Karl Rothschild sobre el Vaticano. En 1822, el emperador de Austria nombró a los 5 hermanos Rothschild varones. Nathan Meyer Rothschild optó por no aceptar el título. Y en 1823, los Rothschild se hacen cargo de las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo. Verás cuando lleguemos al siglo XX, cuando todo esto que había comenzado a gestarse y que afectaba, por ejemplo, a la Iglesia Católica, surge a luz y te vas a sorprender de las cosas que te vas a enterar que tienen que ver, por ejemplo, con los manejos financieros de los Rothschild, que en realidad manejan todas las grandes fortunas de todos los lugares y de todas las familias y de todos los grandes negocios y complejos industriales del mundo. Pero sigamos adelante, porque en 1827 ocurre una presencia importante en la historia, en el desenvolvimiento de la historia mundial, que es la presencia de Sir Walter Scott. Él publica una obra maestra muy conocida, 9 volúmenes, sobre la vida de Napoleón. Y en el volumen 2, él afirma que la Revolución Francesa fue planeada por los Illuminati, Adam Weishaupt, y que fue financiada por los cambistas de Europa, los Rothschild. Observa la importancia de esta afirmación, que coincide perfectamente con lo que habíamos comentado anteriormente respecto de la Revolución Francesa. Y fíjate qué diferente es la historia que nos han enseñado y te han enseñado en el liceo, en la escuela, cuando se habla de los orígenes y de las causas y del desenvolvimiento, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Y ahora llegamos a un acontecimiento muy importante dentro de la historia de los Estados Unidos y del desenvolvimiento moderno de todo este tema de las finanzas en el mundo. En 1832, el presidente Andrew Jackson, el 7º presidente electo de los Estados Unidos, que actuó como tal desde 1829 hasta 1837, dirige la campaña para su segundo mandato en el cargo bajo el lema Jackson y ningún banco. Esto es en referencia a su plan de tomar el control del sistema del dinero americano para beneficiar al pueblo estadounidense y no para la especulación de los Rothschild. Si tú tienes un billete de $20, la imagen que aparece modernamente allí es justamente la imagen del presidente Jackson, que fue uno de los pocos presidentes a quienes se intentó asesinar, y que en todos ellos hay un hilo conductor común, y es el intentar apartarse del manejo financiero que hacían los Rothschild de las finanzas y de la moneda de los Estados Unidos. Es interesante que apenas un año más tarde, en 1833, el presidente Andrew Jackson
comienza la eliminación de los depósitos del gobierno, que en ese momento estaban depositados en el segundo banco de los Estados Unidos, que recuerda que era el Banco Central de los Estados Unidos, al cual se le había dado una segunda concesión. La primera había caducado allá en 1811 y que estaba controlado por los Rothschild. Y en su lugar ordena depositar todos los fondos públicos en bancos dirigidos por banqueros demócratas. Obviamente esto generó una respuesta inmediata de los Rothschild. Se dice que los Rothschild entraron en pánico, haciendo lo que mejor sabían hacer, contrayendo la oferta monetaria para causar una depresión financiera. El presidente Jackson, conociéndolos, más tarde declararía: ustedes son una cueva de víboras y ladrones, y tengo la intención de derrotarlos completamente, y por el Dios eterno los voy a expulsar. Esto es historia, son datos confirmados, cosas que tú puedes verificar que ocurrieron en ese tiempo y que realmente tuvieron una importancia trascendente, no solamente por lo que ocurrió puntualmente en su tiempo, sino para ayudarnos a entender la verdadera lucha por el poder que existe detrás de los gobiernos y particularmente en la potencia mundial angloamericana. En 1834, los Illuminati toman una decisión muy importante, que es nombrar al líder revolucionario italiano Giuseppe Mazzini, seleccionado para dirigir su programa revolucionario en todo el mundo y actuar en esa capacidad hasta su muerte en 1872. Seguramente en tu país o en tu ciudad debe haber algún monumento allí en honor a Giuseppe Mazzini, alguna cuadra, alguna calle que lleva su nombre. Este fue un personaje importantísimo porque tenía como tarea principal coordinar la exportación de toda esta revolución Illuminati al resto del mundo. Es famosa su carta al clero italiano, una carta que hoy es de dominio público, que la puedes encontrar en internet, totalmente escrita en italiano, en la cual en 24 carillas él hace reflexiones muy interesantes sobre el clero y la sociedad, sobre las ideas de los Illuminati en relación al comportamiento de la Iglesia y demás, que verdaderamente son un documento histórico absolutamente trascendente. Y vemos cómo poco a poco los Illuminati van instrumentando todas las instituciones, todas las herramientas, todos los organismos, todos los mecanismos financieros necesarios para ir extendiendo a todo el mundo su proyecto de dominación mundial. Y llegamos a 1835, un año muy importante, porque el 30 de enero un asesino intenta disparar al presidente Jackson, pero milagrosamente luego de 2 intentos el asesino falló. El presidente Jackson declararía más tarde que él sabía que los Rothschild eran los responsables del intento de asesinato. El asesino, Richard Lawrence, que fue declarado no culpable por razón de locura, más tarde se jactaría que los poderosos de Europa lo habían contratado y prometido protegerlo si era capturado. Verás que en esta tercera parte de la dinastía Rothschild terminamos justamente con Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, que sí fue asesinado. Verás en conferencias futuras que John Fisher Kennedy, que también fue asesinado, tenían los tres, a pesar de que Jackson falló el intento de asesinato, raíces comunes: la determinación de la emisión de la propia moneda de los Estados Unidos por parte del gobierno. En la medida que avanza el tiempo, se va extendiendo
la influencia también a las esferas industriales. Y comienzan, como ya vimos en la conferencia anterior, el dominio por parte de los Rothschild de industrias claves en el desarrollo del poder militar, en el desarrollo del poder industrial, de la tecnología. Y así, en ese mismo año, en 1835, los Rothschild adquieren los derechos sobre las minas de azogue de Almadén, en España. En su momento, en esa época, fue la concesión más grande del mundo por parte del Estado a una empresa privada. Y como el mercurio, el azogue es mercurio líquido, se trata de un componente vital en la refinación del oro y de la plata. Esta concesión les dio a los Rothschild un monopolio virtual, un monopolio de hecho en este mercado. Cuando te pones a analizar, además, el tema del azogue y del mercurio dentro de la alquimia, que es parte de un conocimiento esotérico oculto, te sorprendes de todo lo que hay detrás del mercurio y del azogue. Esta gente, por supuesto, conocía en detalle perfectamente todo lo que este mineral representaba. Por otra parte, fue el primero de los planetas que se denominó con un nombre mitológico. Y la historia continúa. Aparece otro personaje muy importante. En 1836, después de sus años de lucha contra los Rothschild y su banco central en los Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson consigue finalmente expulsar a los Rothschild del Banco Central de los Estados Unidos cuando se les niega la renovación de la concesión que se le había otorgado años antes para el segundo banco. Allí comienza un periodo similar a lo que ocurrió en 1812 cuando el fracaso en el Congreso de Viena. Los Rothschild ya querían tener el control total de la emisión de la moneda en los Estados Unidos y demoraron varios años, hasta 1913, cuando fueron capaces finalmente de crear su tercer banco central en los Estados Unidos, la Reserva Federal, que continúa hasta nuestros días. Pero es interesante que en la medida que iban avanzando en su estrategia, frente a cada fracaso aprendían y tomaban acciones y decisiones para no volver a fracasar. Y de ese modo, para garantizar que no se cometerían nuevos errores en el futuro, esta vez pusieron una línea de sangre directa a Jacob Schiff a cargo del proyecto de volver a tomar el control del Banco Central de los Estados Unidos. En ese año muere Nathan Meyer Rothschild y el control de su banco, Rothschild y Sons, Rothschild e hijos, se transmite a su hermano menor, James Meyer Rothschild. Entre los años 1837 y 1841 ocurrieron algunos hechos también significativos. Por ejemplo, en 1837, los Rothschild enviaron a uno de los suyos, a August Belmont, a los Estados Unidos para salvar sus intereses bancarios, derrotados transitoriamente por el presidente Andrew Jackson. En 1840, los Rothschild se convirtieron en los corredores de oro para el Banco de Inglaterra y además instalaron agencias en el extranjero, particularmente en California y en Australia. Y en 1841, el presidente John Tyler, el 10º presidente de los Estados Unidos, que presidió ese país entre 1841 y 1845, vetó la ley para renovar la concesión para el Banco de los Estados Unidos solicitada por los Rothschild. Se dice, y la historia aparentemente así lo prueba, que recibió cientos de cartas en las que se amenazaba con asesinarlo. Y esto es una constante en la historia de los Estados Unidos, esa sórdida lucha por detrás del poder. Porque en realidad, como recuerdas, uno de los Rothschild había declarado: denme el control
de la emisión de la moneda de un país y no me importa qué marioneta de turno sea elegida para gobernar. Y el avance en el dominio de la industria y de los conglomerados industriales principales que generan la gran riqueza del mundo continúa. Así, en 1844, Salomon Rothschild compra United Coal Mines, las minas de carbón unidas, de Viktovice, y la compañía austrohúngaro Blast Furnace Company, compañía de hornos de alta fundición, que lo llevarían a constituirse en uno de los 10 principales conglomerados industriales. Cuando tengas el panorama completo hasta nuestro tiempo, verás cómo detrás de todo esto hay un plan. Hay un plan que busca el control financiero, que busca el endeudamiento generalizado de todos los países, de todas las sociedades, de todas las familias, de todas las empresas. Pero hay también un plan militar de financiar ejércitos y armamentos. Pero hay también un plan industrial de apoderarse de todos los sectores básicos y principales en la producción de energía, en la producción de tecnología de última generación. Verás también planes comerciales para apropiarse de la riqueza de todo el mundo, dominando las actividades comerciales de mayor influencia. Verás también planes en relación a la salud de la población, a través de los sistemas de salud del mundo entero, coordinados y dominados desde los centros de poder, modernamente a través de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Planes relativos a la alimentación, controlando absolutamente la producción de alimentos en todo el mundo y concentrándolas. Y te vas a sorprender de las cosas que están ocurriendo en este momento. Te digo esto como un resumen para que entiendas que poco a poco se fue elaborando y perfeccionando el plan. En la medida de que avanzaban los años, los planes se iban perfeccionando porque además las tecnologías y los medios de comunicación que disponían por su enorme capacidad de concentración de capital, les permitiría siempre seguir creando y diversificando planes que en definitiva llevarían al control completo de la humanidad. Y aparece otro personaje muy importante en la historia, que es una personalidad muy conocida, Benjamín Disraeli. Él llegaría a convertirse en 1844 en el primer ministro británico. 2 veces publica Königsberg, en la que caracteriza a Nathan Mayer Rothschild como el señor y maestro de los mercados monetarios del mundo, y por supuesto prácticamente dueño y señor de todo lo demás. Literalmente, con su garantía, sostiene los ingresos de la Italia meridional. Reyes y ministros de todos los países cortejan su consejo y son guiados por sus sugerencias. Benjamín Disraeli era la marioneta, es decir, el primer ministro británico, financiado y puesto en ese lugar de influencia, nada menos que por los propios Rothschild. Y si eso lo miras en lo que está ocurriendo hoy modernamente, también ocurre exactamente en todos los centros de poder principales del mundo. Quienes llegan a gobernar lo hacen justamente por las esferas de influencia que tienen estos banqueros internacionales a través de los mecanismos de financiamiento del poder. Y llegamos a un año en el cual hay una declaración muy importante, el año 1845, en la cual muere el gran patriota americano Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos. ¿Recuerdas? Antes de su muerte, se le pregunta cuál consideraba su mayor logro como presidente. Sin dudar, respondió: yo maté el banco. Y esto era en referencia al hecho de que había marginado al segundo banco de los Estados Unidos en 1836. Los hechos cobran sentido y el rompecabezas comienza a armarse cuando te permites avanzar en el tiempo y comienzas a interrelacionar las cosas, porque allí es que la verdad que se ha intentado ocultar a lo largo de los siglos surge a luz en forma absolutamente evidente. En 1845 también, Jacob
Meyer Rothschild, quien ya se había casado con su sobrina, recuerda las costumbres de mantenerse dentro de la línea sanguínea, casándose entre primos hermanos, con su sobrina Betty, la hija de Salomón Rothschild. Este hombre Jacob, ahora conocido como el barón James de Rothschild, gana el contrato para construir la primera línea de ferrocarril más importante del país, continuando con la extensión de su imperio económico. Se le llamaba el Chemin de Fer del Norte, el Camino de Hierro del Norte, y corrió inicialmente entre París y Valenciennes, para luego unirse a la red ferroviaria de Austria, construida por su hermano y padre de su esposa, Salomón. Y en la medida que la tecnología avanza también el dominio de esa tecnología por parte de los Rothschild y las inversiones cuantiosas en todos los sectores generadores de dinero a escala global. En Inglaterra la influencia, ya la sabemos, muy importante desde siempre. En 1847, Lionel de Rothschild, ahora casado con la hija de su tío, Kalman Rothschild, es elegido como parlamentario por la ciudad de Londres, y allí tienes una imagen que ilustra el momento que ingresa para el juramento de rigor. Pero en ese momento de la historia había un problema para este hombre Lionel Rothschild. Él era judío y en ese momento era de rigor un juramento basado en la fe cristiana para acceder al escaño en el Parlamento. Lionel de Rothschild se negó a hacerlo debido a que era judío, y su escaño en el Parlamento quedó vacío sin que nadie lo ocupase durante 11 años, hasta que nuevos tipos de juramentos fueron permitidos. Sin duda que él debe haber sido un representante de incalculable valor para su electorado, por el hecho de que nunca pudo votar un solo proyecto de ley, porque no pudo entrar en el Parlamento, y sin embargo se las arregló para mantener su escaño parlamentario durante 11 años sin ejercerlo. Estamos hablando de la primera potencia mundial en aquel momento, un parlamentario que no podía ejercer su mandato y que sin embargo conservaba el cargo. Y ahora llegamos a un año también muy importante para la historia de la humanidad, que fue 1848. Allí, en ese año, Karl Marx publica el Manifiesto Comunista, Das Kapital. Y es interesante que al mismo tiempo que él trabajaba en esta publicación, Karl Ritter, en la Universidad de Frankfurt, estaba escribiendo la Antítesis, que serviría como base para Nietzsche, el nietzscheanismo. Ritter fue un hombre muy interesante. Él dejó una obra extraordinaria, su nombre era Karl, y él teorizó muchísimo sobre la relación entre los estados y la naturaleza, entre la física, el lugar físico donde vivían los países y los pueblos, y desarrolló una teoría muy revolucionaria que sirvió de base y que fueron adoptadas después por estrategas nazis como Karl Haushofer, que era un geoestratega del nazismo, porque él, entre otras cosas, había justificado la teoría denominada del espacio vital y decía que aun a costa de la eliminación de otra nación o pueblo, eso era legal y justo, interpretando que la conquista de ese pueblo, de esa nación, era una necesidad biológica para el crecimiento del Estado, y que cuando esa necesidad aparecía, era correcto eliminar otra nación o pueblo. Y eso fue justamente una base del nazismo. Nietzsche también tuvo una influencia muy importante, porque estas escuelas combinadas, y particularmente la de Nietzsche, se desarrolló más tarde en el fascismo y luego en el nazismo, y se utilizó para fomentar, como después veremos, las dos primeras guerras mundiales. Lo interesante es quiénes estaban detrás de la financiación de estos pensadores de ese tiempo, entre comillas. Tanto Marx
como Ritter, como Nietzsche, fueron financiados bajo la instrucción de Rothschild. La idea, y aquí te recuerdo el año 1776, cuando Weishaupt formula el documento constitutivo, fundacional de los Illuminati. La idea era que quienes dirigen la conspiración global podrían usar las diferencias entre estas ideologías para dividir más y más en grandes facciones a la raza humana. Y mira si lo lograron, dividirla en campos opuestos, de modo que pudieran armarlos luego del lavado de cerebro, para así combatir y destruirse entre sí. Y en particular, con el gran objetivo de destruir todas las instituciones políticas y religiosas. Cuando uno entiende cómo se fueron desarrollando los hechos, cuando uno comprende cómo los medios de información que ya estaban en sus manos, recuerda el dominio de toda la prensa escrita y todos los medios de impresión, las grandes editoriales y demás. Cuando uno comprende ese proyecto de dividir para reinar, de armar a las partes en conflicto, fomentando las peleas y divisiones entre ellos, para que se autodestruyan, uno entiende mucho mejor la historia de estos últimos 2 siglos. Y vamos a presenciar una declaración interesante de una señora que era la madre de los Rothschild. En 1848, en primer lugar, muere Eva Janot, la esposa de Amschel, y en 1849 muere Gudel Schnapper, la esposa de Meyer Rothschild. Se dice que antes de su muerte, con indiferencia, habría declarado, y decimos habría porque esta no es una cosa que podamos confirmar históricamente en base a documentos. Si mis hijos no hubiesen querido guerras, no habría habido ninguna. Es de las tantas cosas que no se pueden probar, pero que perfectamente encajan en el rompecabezas general. Más allá de ser verdad o no esta afirmación, lo que sí era verdad, indiscutiblemente, y sigue siéndolo, es la capacidad y la determinación para financiar a los bandos en pugna. Y el imperio económico ya era abrumador. Recuerda que a fines del siglo XIX, o sea, a fines de los 1800, ya los Rothschild dominaban o tenían en su poder, a través de los conglomerados industriales y comerciales y financieros y militares, más del 50% de la riqueza mundial. Y comienza una costumbre que se extendió hasta nuestro tiempo, la construcción de grandes mansiones, denominadas casas solariegas, pequeños castillos. En esa década de 1850 comenzó esas construcciones como demostración de poder, y fue en la zona de Ventmore, por ejemplo, en Inglaterra, en la zona de las Ferrières, en Francia. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño castillo, el Waddesdon Manor, propiedad de uno de los Rothschild, que hoy fue donado por parte de los Rothschild al gobierno inglés en el sur de Inglaterra, pero que es administrado por la familia Rothschild. Estas construcciones de casas solariegas se extenderían en todo el mundo, todas ellas llenas de obras de arte de incalculable valor. Se dice que James Rothschild en Francia, poseía una fortuna de 600 millones de francos, que en ese momento era unos 150 millones de francos, mayor que todos los otros banqueros de Francia juntos. Como verás, es un periodo de crecimiento comercial e industrial, además del crecimiento financiero. Los Rothschild comprendían claramente que para poder llegar al control completo de los gobiernos y de la humanidad, necesitaban extender al máximo posible el control de todas las actividades humanas principales. En 1852, Rothschild e hijos comienza el refinamiento del oro y la plata para la Casa de la Moneda Real y el Banco de Inglaterra, y también para otros clientes internacionales. En 1853, Nathaniel de Rothschild, el yerno de Jacob, Santiago, no James, compra el Chateau Brand Mouton,
el viñedo Burdeos de Mouton y cambia su nombre a Chateau Mouton Rothschild, siendo hoy una bodega de reconocido prestigio a nivel mundial, inmensamente rica. En 1854 y 55 mueren varios integrantes de la familia Rothschild y recuerda que quienes heredaban eran los hijos menores, varones, de la familia que quedaban a cargo de la responsabilidad de los negocios heredados. Y recuerda también que las mujeres eran muy importantes porque la herencia judía se transmite a través de la mujer. Y llegamos a el 1858, donde Lionel de Rothschild, recuerdas que había quedado imposibilitado de acceder al escaño en el Parlamento inglés por negarse correctamente, de acuerdo a su fe religiosa, a hacer un juramento sobre una fe de otra religión. Finalmente toma su escaño en el Parlamento, cuando la obligación de prestar juramento en la verdadera fe de un cristiano es ampliado para incluir otros juramentos habilitantes. Se convierte así en el primer miembro judío del Parlamento británico. Era necesario tener el control o la influencia también en los ambientes políticos principales. Y vamos acercándonos al final de esta tercera presentación. Estamos llegando a un acontecimiento también muy importante en la historia de los Estados Unidos. En 1861, el presidente Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, desde 1860 hasta su asesinato 5 años más tarde, en 1865, se acerca a los grandes bancos de Nueva York para tratar de obtener préstamos en apoyo a la guerra civil de Norteamérica, que en aquel momento estaba desgarrando la nación. En tanto que estos bancos, estos grandes bancos, estaban bajo la fuerte influencia de los Rothschild, le ofrecen un trato que sabían que él no podía aceptar, un interés del 24 al 36% sobre todo el dinero depositado. Lincoln se enoja por el alto nivel de interés, por lo que imprime su propio dinero. Allí tienes 2 ejemplos de las notas de deuda de dinero que se habían impreso en aquel momento. E informa al público que se trata de ahora en más de una moneda de curso legal, aplicable también para el pago de deudas públicas como privadas. Y comienza entonces una puja por el control financiero de la nación. Y aparece otro presidente que se opone tenazmente al poder que los Rothschild pretendían ejercer. Y todos sabemos cómo terminó. En 1865, asesinado. Pero de eso nos vamos a enterar en detalles en la cuarta parte de la historia de la dinastía Rothschild, cuando ahí sí vamos a entrar en acontecimientos ya trascendentes, porque nos estamos acercando al final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX tiene acontecimientos extraordinarios, la fundación de la Reserva Federal, la Primera Guerra Mundial y otras cosas cuyo conocimiento te van a sorprender. Así que nos veremos en la cuarta parte de la dinastía Rothschild.